qué? Porque llevamos 3 años fuera, Yamila necesita abrazar a su papá, necesita abrazar a su mamá, necesita estar un tiempo con su hermano. Ella dejó a su hermanito de 12 años, hoy día tiene 15 y es la etapa donde los pelados también se crecen, ya tiene voz de hombre, le salió bigote, entonces necesita ir y compartir con ellos, decirles, ya estoy acá, soy una nueva persona y quiero compartir todo esto que viví con ustedes. Y bueno, somos dos y pues tenemos que estar allí. Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy una nueva entrevista con un par de invitados espectaculares. Ellos son el top del viaje en motocicleta en pareja. Impresionante, una maravillosa aventura la que están viviendo, siempre disponibles para viajar. Como siempre, historias mucho más allá de qué tipo de motocicleta, dónde debe. No, esto es la vida detrás del motociclista. Experiencias motoviajeras disponibles para viajar. Hoy con Yamila y Juancho. Ellos nos van a contar toda su vida, todo su recorrido en el mundo del motociclismo, disfrutando de un planeta maravilloso. Toda una vida haciendo mototurismo, toda una vida recorriendo el planeta en sus motocicletas. Así que sin más preámbulos, esta pareja maravillosa nos va a presentar su proyecto Disponibles para Viajar. Juancho, Yamila, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuka. Bueno, algo muy importante para contarles a ustedes es que son pareja, viajan en la misma marca de motocicleta, pero Yamila es argentina, Juancho es colombiano. Va a estar maravillosa esa historia. Juancho, empecemos contándole a la gente de dónde somos. Bueno, mi nombre es Juan José, yo soy colombiano, nací en Bogotá, tengo 35 años y en el 2012 me radiqué en Argentina. Yamila, ¿de dónde somos? ¿Qué parte de Argentina? Un maravilloso país, valga la pena decirlo. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Yamila Melgarejo, bueno, tengo 29 años, soy de Argentina, de Rosario. Bueno, yo creo que a Juancho le podemos preguntar qué edad tiene y que nos cuente a qué edad empezó toda su historia como motoviajero. ¿Siempre fue motoviajero? ¿Fue mochilero? ¿Viajó en avión? ¿Qué países recorrió? ¿A qué edad empezó su historia como viajero? Bueno, Yuka, es un poquito una mezcla de todo. Inicialmente, pues mi primer viaje, por decir así, en moto, fue por allá a los 20 años. Tenía una moto, una 125, fue un viaje larguísimo, me acuerdo que fue acá en Colombia, cuando estaba viviendo acá en Colombia. Y nada, después empecé a hacer viajes así internos, pero muy corticos. No tenía esa mentalidad de pronto de que pudiera llegar tan lejos en una moto, pudiera llegar a disfrutarlo tanto. Y como tal, pues mi primer viaje internacional fue en avión cuando decidí irme por Argentina. Pero como motoviajero, la primera vez que rompí una frontera fue estando en Argentina. Eso fue en el 2018, en un primer viaje que yo hice en solitario, desde Colombia, desde Argentina hasta Colombia, en la misma moto pues con la que estaba viajando. Yamila, ¿a qué edad le empezó esa pasión por los viajes en motocicleta? Bueno, mi experiencia personalmente fue mi primer moto con la que estoy viajando actualmente. Fue bueno por Juan, porque bueno, yo no sabía conducir moto, no tenía moto. Entonces fue más que nada porque él me contagió un poco de eso. Él cuando hace su primer viaje en la moto, él estaba conmigo, llevábamos 6 meses de novios y él decide salir, decide viajar. Y obviamente como pareja le dije que yo lo apoyaba. Y bueno, y cuando él vuelve de ese viaje, él me contaba que había hecho muchos amigos, había estado en muchos lados, muchos lugares, no sé, cruzando fronteras. Yo no sabía que era una frontera tampoco, no tenía ni idea. Y nada, y eso fue pues lo que me contagió a mí y él fue como que me fue como contagiando eso, como contándome, y obviamente uno es curioso y quiere como saber a ver qué se siente.
Y esa fue como mi primera experiencia con el tema de los viajes. Oiga, qué tema tan interesante y tan importante. Juancho sale de Colombia para Argentina. No tenía la más mínima idea de que en el planeta existía Yamila. Eso es verdad. Estábamos en caminos diferentes. Sí, de hecho, bueno, siempre digo que, a ver, o sea, como yo digo cuando digo que él me contagia de eso, porque yo no tenía idea, nunca me imaginé tampoco salir de mi país. No, yo no conocía otro país que no fuera, bueno, de hecho ni el mío todavía conozco. Entonces, o sea, conocerlo a él fue que también fue lindo por ese lado, porque yo creo que si, no sé, si hubiera estado capaz con otra persona, no hubiera llegado él, yo no hubiera salido del país, la verdad. O capaz si hubiera sido salir del país, pero no sé, en otro tipo de viaje o en avión capaz. Pero bueno, fue así, fue de esa manera y fue con él, sí. Yamila de pronto no pensó en algún momento en realizar el viaje. Bueno, Juancho, yo quiero viajar, pero hombre, yo no sé manejar moto. ¿Cómo me va a hacer subir a una moto para irnos a viajar en moto? Quiero conocer el mundo, hagámoslo en avión. O de pronto hacia el sur del continente, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, son muy como de la vaina mochilera, es como una, más de pronto los jóvenes tienden a hacer mucho esta actividad muy bacana, muy hermosa. De pronto no pensó en otro medio teniendo en cuenta que no manejaba, pero quería viajar por el mundo, no pensó otro medio. Juancho, le sigo el paso, pero vámonos en avión. Bueno, no fue como en avión. A ver, cuando él vuelve de ese viaje, él me cuenta que él quería como, no sé, como seguir viajando, como tener esa experiencia, ¿no? La que se la había tenido. Y pues sí, obviamente yo lo escuchaba y lindo. Bueno, de hecho cuando nosotros nos fuimos a vivir juntos, hemos recibido varios viajeros conocidos y bueno, yo creo que ahí fue como más, como tener la experiencia no sé, de estar realmente más cerca de un viajero, no sé, del cómo vive, el cómo duerme, el que come, todas esas cosas, ¿no? Que obviamente que uno, no sé, quiere saber. Y ahí estuve como más cerca de ellos y a raíz de eso fue también que obviamente tomé como más impulso como a decir, bueno, yo también quiero viajar, quiero saber qué se siente, no sé, todo eso. Y entonces la idea fue, bueno, Juan tiene como pues ese sueño también de viajar en motorhome, casa rodante, y a mí también me gustaba la idea. Y pues yo estaba como 50 y 50, como que sí y como que no. Entonces yo le propuse, ¿por qué no viajar en la moto? Y él se pensó que yo le había dicho en su moto y le dije que no, que obviamente viajar dos personas en una moto, en una cilindrada 200, es por ahí un poco complicado, pero en cuanto al equipaje y todas las cosas que uno tiene que llevar. Entonces le dije que no, que en dos motos. Y cuando yo le dije en dos motos, él me dijo, pero Yamila, si solo tenemos una moto. Y yo le dije, no, podemos comprar otra moto y pues obviamente una para mí. Y me dice, pero ¿en serio te gustaría? Y le dije, sí, claro, me encantaría. Y entonces ahí como que empezamos con eso y bueno, fue como que nos metimos de lleno los dos. Me causa curiosidad una cosa que dice Yamila. Cuando Juancho regresa de Colombia hacia Argentina, después de haber hecho su viaje en motocicleta, Yamila nos cuenta que recibieron motoviajeros, o sea, ingresaron al mundo de los viajes como pareja, primero siendo motoposada, siendo, digamos, algún sistema de estos que somos muy afortunados de tenerlos, muchas redes internacionales que nos favorecen inmensamente para poder realizar un viaje en cada uno de los países y por el mundo realmente. Pero como pareja primero fueron motoposada, ingresaron a este mundo y luego fueron viajeros. Bueno, en realidad fue una mezcla porque cuando yo termino el viaje, el primer viaje que yo hice en solitario, yo llegué un sábado, descansamos el domingo y el lunes subimos las cosas de ella a mi moto y nos fuimos a recorrer Uruguay. Esa fue nuestra primera experiencia como motoviajeros. Recorrimos 15 días Uruguay de la misma manera como yo venía los 6 meses anteriores, los 5 meses anteriores,
nos fuimos a hacerlo los dos y ahí fue donde ella tuvo esa experiencia del motoviaje, de cruzar la primera frontera, porque la primera frontera la cruzamos así, pasamos a Uruguay. Ahí fue donde ya me conoció el mar, o sea, fue como un resumen de todo lo que yo había vivido y hasta mejor En 2 semanas. en 2 semanas. Después de eso, ella logró entender un poco qué era lo que yo había vivido, por qué me había ido y qué fue lo que estuvo a punto de separarnos, porque pues es que nosotros estuvimos a punto de separarnos por el viaje, Sí. ¿sí? Después de un tiempo ya el estar lejos, el estar distanciados, ya mi 24 años, joven, salía, le gustaba ir a un lado a otro, pues dice como loco, yo estoy acá sola, este man está por allá pasándola rico y ¿qué pasa, no? Entonces pues nada, él no está acá, yo voy a seguir sola y fue como lo que me transmitió y fue lo que hizo que yo me devolviera más rápido. Entonces a raíz de eso que vivimos, fue como que ella entendió y dijo, vea, qué chévere, o sea, no se pasa tan mal. Y yo le dije como, bueno, necesito o me gustaría como poder devolver en algo, porque pues la vida es eso, de recibir y devolver. Recibo de pronto no contigo, pero te puedo dar algo a ti de lo que yo recibí. Y es como un poco también nuestras políticas de vida, ¿no? Como seres humanos. Entonces dijimos como, bueno, tratemos de dar una mano, no estábamos capacitados para tener una motoposada a todo el mundo, tampoco por la ciudad pasaba mucha gente, pero sí, tuvimos experiencia más o menos con 4 o 5 personas, afortunadamente todas las experiencias nos fue muy bien. Ahí ya me logró como entender cómo era llegar a una casa sin conocer y cómo era despedirse como si lo hubiera conocido toda la vida. Pero yo creo que también fue bueno en parte eso también recibir a los viajeros, porque hoy en día pues eso estamos viviendo nosotros también. Entonces fue bueno también tener como esa experiencia, tenerlos pues, a los viajeros en la casa en ese tiempo. ¿Quién compone la familia de Yamila? Para preguntarle quién fue esa persona que se opuso al viaje. Bueno, mi familia es mi papá, mi mamá, tengo una hermana, un hermano y bueno, tengo pues, 3 perros, están con mis papás y tengo otro perrito más que bueno, con mi anterior pareja me quedó y pues nada, y mi papá al principio le costó mucho porque obviamente fue pues, todo muy rápido, o sea, en un año pues, prácticamente fue todo lo que les conté anteriormente. Un loco y le desarmó la vida a la hija. Entonces, antes que, pues, no sé cómo lo quiere, No me odia. sí, que no lo odia, pero mi papá sí fue como la única persona que le dio muy duro, que se puso muy triste. Pero hoy en día como que ya lo entiende y está como más tranquilo que al principio. Bueno, detrás de cámaras, Juancho nos contaba que no quería a los suegros. ¿Por qué? No, mentira, suegros, sí los quieren, es mentira. ¿Qué compone la familia de Juancho en Bogotá? ¿Quién la compone? ¿Padres, hermanos, hijos? Un quilombo. Bueno, yo soy un destetado social. Yo me independicé muy chico. Yo soy criado por mis abuelos paternos. Mi abuelo fue mi figura de padre y mi abuela pues mi figura de madre. Mi abuelo ya falleció hace 20 años, quedó mi abuela, pero después de que salí a prestar el servicio militar ya salí muy independiente, ya como que quería tomar las riendas de mi vida y así lo hice. A los 20 años prácticamente me fui a vivir solo y desde ahí como que ya todas las decisiones pasaron pues por mi criterio. Así que pues bueno, mi familia es muy grande, muy numerosa, pero en este momento pues tengo mucha cercanía con mi papá, tengo mucha cercanía con mi tía Rosita, ella sabe que la quiero mucho. Podemos decir que al viaje de Juancho nadie se opuso. No, porque es que ya no había, o sea, como que ya había hecho tantas cosas en mi vida, buenas obviamente, que pues como que ya era una locura más, o sea, ya era como otra etapa más. De hecho hay gente de mi familia que todavía no sabe o sea, no saben que vendemos artesanías, piensan que tengo mucha plata, o hay gente que de pronto piensa que me conseguí una millonaria que me sacó a viajar por el mundo, o sea, no puedo estar como en el interior de cada uno de mi familia,
Pero bueno, por lo menos con los más cercanos creo que ya saben qué es lo que realmente hacemos. Como que nunca les preguntamos el concepto, cómo nos ven, como hippies, locos, gringos, no sé, no sé cómo se imaginarán. De 0 a 10, en la escala de 0 a 10, ¿cuál es el grado de locura que necesita una rosarina para pegársele a un colombiano en una motocicleta? ¿200 centímetros cúbicos? Sí. ¿Qué grado de 0 a 10 necesita la rosarina para salir con un colombiano en una cilindrada 200? Pues yo creo que un 10. 20. Un 100. Bueno, sí, la verdad que yo creo que para hacer un viaje de estos uno tiene que estar pues, un poco loco, ¿no? Porque nosotros, bueno, siempre, bueno, decimos, hemos estado en muchos lados, hemos estado en mucha trocha, ripio, hemos cruzado ríos, no sé, puentes, hemos estado en muchos lados que la verdad que sí, uno tiene que tener como, pues, no sé, esa locura, el pasar, el perder el miedo, el tener no sé, la mente abierta para muchas cosas, no sé, para trabajar. Yo nunca trabajé en una estación de servicio, gasolinera. Duro. Sí, y lo trabajamos, ese es como nuestro principal trabajo, el tema de vender. Y sí, uno tiene que estar bastante loco. Hemos llegado a uno de los momentos en la entrevista que más me gusta y les voy a dejar una pregunta a cada uno. ¿Cuál es el mejor lugar en el que han estado? Y esta va para Yamila. ¿Cuál es ese lugar al que ya fueron, de pronto ya volvieron a ir, pero van a volver a repetirlo porque fue fascinante? Bueno, a mí me gustó el Cabo de la Vela. Bueno, la verdad, bueno, nos decían que era una ruta difícil, que iba a ser difícil, que no iba a ser nada fácil. Y la verdad que nosotros mismos lo comprobamos. Bueno, hubo unos tramos que fue difícil, pero la verdad valió la pena. Cada minuto, cada kilómetro, las caídas que yo tuve no fueron graves, pero fueron caídas y la verdad que lo valió. Y hemos pasado 3 días increíbles en el Cabo que la verdad a mí personalmente me gustaría volver. Y bueno, lastimosamente no nos pudimos quedar más tiempo, pero me hubiera encantado. No es válido decir a qué lugar no volvería, porque yo creo que uno como aventurero, es que su palabra lo dice todo, somos aventureros, entonces es difícil decir allá no vuelvo porque me machuqué la uña y ay no, qué dolor. O sea, eso no lo hacemos nosotros, es una pregunta injusta decir a qué lugar no volvería. Pero teniendo en cuenta que Yamila nos cuenta su historia del lugar tal vez más hermoso que a ella le ha parecido hasta el momento, Cabo de la Vela, ¿cuál es ese lugar de Sudamérica o de los países que han llegado que les ha hecho falta llegar? ¿Cuál es ese lugar al que no han podido llegar y les tocará llegar porque quieren disfrutarse en ese lugar al máximo? Más que un lugar puntual o más que un sitio en específico, pues porque son esos, simplemente sitios. A mí personalmente me hubiese gustado estar en 2 lugares. El primero, haber cruzado el tapón del Darién. O sea, haber cómo podido romper ese filtro que se hace acá en Colombia y que se genera en Colombia y que soñé con cruzarlo, sí, que era subir la moto a un barco, más o menos como lo teníamos pensado, subir la moto a un barco y llegar a Centroamérica, sea cual sea el lugar, Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, sea cual sea el lugar, pero haber podido romper el filtro del tapón del Darién, uno. Y el segundo, que espero que la vida me dé la oportunidad, haber terminado de recorrer Brasil. Brasil es un país muy extenso, muy grande, no teníamos pensado recorrerlo, pero aún así anduvimos 3 meses por el sur dando vuelticas, aprendimos a hablar un poquito de portugués, entonces como que quedó esa espinita y pensamos que de pronto al regreso íbamos a tener una loca aventura en un barco por el océano Atlántico que nos iba a dejar en el norte, pero bueno, por ahora y debido pues a toda esta crisis mundial no se va a poder, pero bueno, algún día me gustaría que pudiéramos terminar de recorrer Brasil también. En ese punto de la entrevista hemos conocido recorrido, familia, a dónde han llegado, pero hay algo más que hace parte de Disponibles para Viajar, y es que ellos aman los animales.
en el caso de disponibles para viajar, lo hacen con una gata. ¿Por qué no un perro? ¿Por qué no de pronto un cocodrilo, un águila? ¿Por qué la gata? Bueno, nosotros cuando estuvimos en Bolivia, por Oruro, bueno, llegamos a la casa de un chico que es motociclista también y vimos, bueno, una gata negra y unos bebés. Bueno, en ese tiempo solo había 2, pero la gata tuvo 4 bebés. Entonces cuando yo veo esos gatitos, obviamente pues uno lo ve y no sé, y está ahí tan lindo y tan chiquito y no sé qué. A mí personalmente no me gustaban los gatos, yo era más de los perros, siempre fui de los perros. Pero yo cuando vi esos gatitos, no sé, me quedé encantada y yo los miraba diciendo tan lindos. Y tuve como una conexión con la negrita, con una negrita. Entonces yo le dije a Juan, mirá tan lindos que se ven. Y me dice, sí, Yamila, sí. Bueno, sí, sí. Y yo, ay, pero es tan lindo, ¿no te gusta? Y me decía, sí, es tan lindo. Y bueno. Y entonces como nosotros íbamos todos los días a esa casa, todos los días la veíamos. Entonces yo creo que ese cariño fue como aumentando, como creciendo. Y nada, yo le dije un día a Juan, ¿no te gustaría como que la adoptemos? Y me dice, Yamila, ¿dónde la vamos a llevar? Y yo, no sé, la hacemos un lugar en la moto, no sé, ahí vemos. Y bueno, y así hasta que al final lo convencí de que adoptáramos a la gatita. Bueno, ella supuestamente ya tenía dueño, pero bueno, al final ese señor la iba a adoptar para la niña de él y bueno, yo como que no lo dejé. Entonces a la final lo adoptamos nosotros y bueno, se sumó al viaje. Y nada, fue una experiencia muy linda porque la verdad yo nunca me imaginé tener un gato y menos viajando. Y nada, y ya lleva 2 años viajando con nosotros, yo creo que fue lo mejor que nos pasó. No, aparte porque creció arriba de la caja, o sea, ya creció arriba de la moto. La moto, en este caso esta, es su hogar, es su casa, es lo que conoce ella, es donde le da seguridad, es donde cuando está asustada se sube, se mete, donde cuando quiere chismosear sale, se asoma. O sea, la moto en este momento es su casa. Se adapta fácilmente a los lugares donde llegamos, llega y elige siempre uno o 2 lugares y de ahí no se mueve. Pero en definitiva, pues nada, la moto es su casa y Collita es súper. Collita sí es que es motero. Sí. Bueno, muchachos, ¿por qué disponibles para viajar? ¿Por qué Yuka tiene que adentrarse en ese mundo, en ese canal, en esa red de disponibles para viajar? ¿Qué le ofrecen a Yuka? ¿Qué le ofrecen a toda la comunidad motera y a la comunidad en general? ¿Qué hay? ¿Por qué disponibles para viajar? ¿Por qué acompañarlos en ese viaje por el mundo? Bueno, porque en definitiva, si ustedes están acá y están viendo este video todavía, es porque les gustan los viajes, ¿cierto? Porque nacimos disponibles para viajar, porque como dice nuestro eslogan, como es nuestro lema de vida, de viaje, viajamos mientras vivimos, ¿sí? Hay personas que de pronto viven para viajar, no, nosotros viajamos mientras vivimos, porque eso es lo que estamos haciendo. Mientras que van transcurriendo nuestros días de vida, los vamos haciendo, pero viajando. Disponibles para viajar, obviamente es un proyecto que va pegado como a las nuevas tecnologías, a las nuevas eras en comunicaciones, al internet. Entonces cuando tú sacas tu celular y entras a WhatsApp y miras tu estado, anteriormente salía estado, ¿no? Entonces ocupado, en reunión, desconectado, disponible y en verde, ¿no? Entonces eso decía, cuando tú estabas ahí disponible era porque todo el mundo podía tener acceso a ti. Eso es lo que nos pasa a nosotros, al estar disponibles es porque tenemos todo este mundo disponible para nosotros para recorrerlo. Y por qué no, pues obviamente como muchas personas se han sumado a nuestro viaje cada 8 días, pues para acompañarnos a viajar y que vivan y que sientan con nosotros esto que estamos viviendo. Yamila, que fue contagiada por ese bichito de la aventura, del viaje, de los viajes en moto, ¿qué le decimos a la gente? ¿Por qué debemos salir a viajar en moto? ¿Es hacerlo ya? ¿Esperamos 20 años como algunos lo hacen, 5 años como otros lo hacen? ¿Por qué salir ya o cuándo salimos a viajar en moto? Bueno, yo creo que, a ver, no hay que esperar para realizar un sueño. Bueno, nosotros cuando decidimos hacerlo fue eso en un año, fue rapidísimo.
Y nosotros pusimos una fecha y dijimos, bueno, en esa fecha salimos y en esa fecha fue que salimos. Entonces, nada, el mensaje yo creo que si tienen un sueño, cúmplanlo. Yo creo que no hay que esperar ni 5, ni 10, ni 20 años para realizarlo. Nunca sabemos cuándo pues, vamos a partir de este mundo, esa es la realidad. Y nada, vivan, disfruten, cumplan esos sueños que tienen. Así sea en bicicleta, caminando, a mochila, en moto, en auto, en lo que sea, pero salgan a vivir. Juancho, ese último mensaje para las personas que nos siguen, que lo siguen en sus redes, ¿qué se viene en Disponibles para Viajar? ¿Otro continente, otro país, América del Norte, Estados Unidos como muchos, Canadá como otros, México impresionante, Centroamérica? ¿Qué se viene en Disponibles para Viajar? Entonces lo que se viene, estamos en una recta final en este momento, llevamos 8 meses recorriendo Colombia, creo que ya, como dijimos y como lo hemos hablado, lo que fue, lo que pudimos hacer, lo pudimos hacer, lo que no tenemos grandes planes, pero hablándolo de pronto en un plan macro, es o tratar de volver a Argentina por tierra, que creo que hay un 1% todavía de posibilidad, o vender todo lo que tenemos y tomarnos un vuelo y regresar a casa. ¿Por qué? Porque llevamos 3 años fuera, Yamila necesita abrazar a su papá, necesita abrazar a su mamá, necesita estar un tiempo con su hermano. Ella dejó a su hermanito de 12 años, hoy día tiene 15 y es la etapa donde los pelados también se crecen, ya tiene voz de hombre, le salió bigote, entonces necesita ir y compartir con ellos, decirles ya estoy acá, soy una nueva persona y quiero compartir todo esto que viví con ustedes. Y bueno, somos 2 y pues tenemos que estar allí. Bueno, muchachos, agradecemos a Disponibles para Viajar por estar disponibles para la entrevista, a Yamila, a Juancho. Esto no es fácil, es un esfuerzo que se hace con los moteros, con los viajeros, mochileros. Tomarles un tiempo es complicado, tener esa voluntad de compartir esa vida que va más allá de la simple moto que es por la que ven al viajero. Son seres humanos maravillosos, espectaculares, que han hecho de su vida la suma de muchas experiencias. Entonces el día de hoy agradezco inmensamente, espero ustedes disfruten esta entrevista, conozcan más de ellos y les vamos a dejar aquí todas las redes sociales de Yamila, de Juancho, de la Gata, para que conozcan del gran proyecto, del gran viaje de ellos y estén atentos a sus redes sociales, los puedan seguir también. Muchachos, muchas gracias por estar disponibles para la entrevista, Gracias, por gracias estar por disponibles para viajar. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Chao. Eso, Yuquita. La yuca.